A fin de que quede bien en claro este tema de quién produce el campo y dónde ese campo o con quién ese campo interacciona, o sea, distinguir bien la fuente del campo con la interacción que produce en otra carga, tal cual como vimos acá, que distinguimos bien la carga que produce el campo y la carga que interactúa con ese campo para producir la fuerza. Hago este ejemplo para que vean bien quién crea el campo y con quién interacciona ese campo. ¿Sí? Y además vamos a probar de paso la tercera ley de Newton. ¿Mm? Vamos a suponer que hay dos cargas entonces, una carga Q1 y una carga Q2. Presten atención por el tema de los subíndices que puede ser un poco confuso. Voy a aplicar estas dos leyes. La ley de creación del campo por una carga que se mueve y la ley de interacción con otra carga que se mueve que interacciona con un campo que existe. Que en este caso va a ser el campo creado por otra carga. O sea, en definitiva, lo que quiero decir acá es que, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es Q1 crea un campo y ese campo interactúa con Q2 produciendo una fuerza. Y a su vez, Q2 crea un campo y ese campo interactúa con Q1 produciendo otra fuerza. Entonces vamos a demostrar que esas fuerzas son iguales y de sentido contrario, iguales en módulo y de sentido contrario. Tal cual una interacción típica aplicando la tercera ley de Newton. Suponemos que no hay otra interacción de ningún otro tipo. Nota lo siguiente entonces. Acá tengo, repito, la carga Q1, acá tengo la carga Q2. Separadas una distancia R. Esta carga Q1 se mueve para allá con una velocidad llamada V1. Y esta carga Q2 con una velocidad para allá llamada V2. Por supuesto, ustedes pueden cambiar los sentidos de las velocidades, no hay ningún problema. ¿No? Es un problema de ejemplo. A propósito, la hago perpendicular para evitar ángulos, que podrían entorpecer un poco el problema y no viene al caso, digamos. Así que al hacerlo perpendicular, las cuentas son más sencillas. Miremos primero qué campo produce la carga Q1. A ese campo le llamo V1, producido, entonces repito, por la carga Q1. Aplico esta expresión y fíjense a qué es igual. A la carga en movimiento, por la velocidad, por R. R, ¿qué dirección tiene? La dirección entre las cargas. ¿Y qué sentido tiene R para calcular V1? El sentido para calcular el campo de 1 es hacia abajo, ¿no? Porque va hacia el punto. Yo en este punto quiero calcular el campo creado por Q1. En el punto donde está Q2. Entonces R1 tiene la dirección y sentido hacia abajo. Por eso le puse la flecha en azul, indicando que es para allá. ¿Se entiende por qué? Siempre la posición del punto, ¿de dónde va? Del productor al punto considerado. Ese es el sentido del vector posición del punto justamente este. Entonces, el sentido del vector posición acá, el que tiene que ir con el reversor, ¿cuál es? El que va desde el productor, que es Q1, al punto considerado. Entonces, R, aquí en esta expresión, es hacia abajo. Entonces, ¿cómo hago digamos, la expresión para calcular el sentido de V1 acá? Es la velocidad, ¿sí? Para allá, ¿ven? V1, R1, que vendrá a ser de este punto a este punto, y entonces el campo es saliente. B1 es saliente. Repito, velocidad para allá, primer vector. Segundo vector, R reversor, que es del productor al punto, y el resultado me da un vector saliente que le llamo B1. Ese es el vector saliente. ¿Qué módulo tiene ese vector? Bueno, muy simple, mu 0 sobre 4pi, Q1, B1, dividido R cuadrado, el módulo de este vector. La distancia, simplemente. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué ocurre con este campo? Este campo interactúa con quién? Con otra carga Q2 que se está moviendo, con B2. ¿Ahí qué tengo que aplicar entonces? Tengo que aplicar la ley de la interacción. El campo ya existe, B1, interactúa con quién? Con Q2 que tiene una B2. ¿Para dónde es la fuerza? Apliquemos esta expresión. ¿Sí? B2 para allá. Vamos a hacerlo así. B2 para allá, que es el primer factor. B2, la velocidad. Campo B1 para ustedes. Entonces la fuerza para dónde es? Hacia abajo. ¿Ven ustedes? Repito, velocidad para allá, aplicando la ley de interacción. Campo hacia ustedes, fuerza hacia abajo. Esa fuerza la llamo fuerza magnética creada por uno que interactúa con 2. Fm12. ¿Y cuánto vale esa Fm12? Bueno, aplicando esta expresión, ¿qué es? El campo que interactúa con quién? Con la carga Q2B2. O sea, Q2B2 con B1. Este producto vectorial, como es también normal, el seno es 90, así que me queda simplemente Q2, B2, B1. Si reemplazo B1 por la ecuación de arriba, me queda esta expresión que está acá. Entonces, esa fuerza magnética que es mu 0 sobre 4pi, Q1, B1, Q2, B2 dividido R cuadrado. ¿Ok? Esa entonces esta fuerza que aparece acá.
¿Se entendió? Repito, ¿qué es esta fuerza? Es la interacción que produce el campo creado por Q1 sobre Q2. El campo creado por Q1 lo resuelvo con esta expresión, fuente de campo magnético. Y la interacción que produce ese campo que creó B1 en Q2 lo resuelvo con la interacción de la fuerza. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer ahora todo lo contrario. Si Q2 también se mueve, ¿qué va a producir acá en este punto? Va a producir un campo magnético, que se lo llamo B2. ¿Sí? ¿Qué dirección y sentido tiene B2? Aplicando esta misma fórmula, fíjense, ahora B2 es para allá, ¿sí? La que produce el campo. R es para allá, fíjense que cambió R, ¿no? Ahora va del productor al punto, por eso puse acá la flecha roja, para distinguirla del otro caso. Repito, cuando el productor era este y el punto era este, el vector R va para allá. Y cuando el productor es este y el punto a considerar es este, el vector cambia, va para allá. Entonces es B2, R para allá, campo también saliente, B2 saliente. ¿Ok? ¿Cuánto vale B2? Mu0 sobre 4pi, usando esta fórmula, Q2B2 dividido R cuadrado. ¿Sí? También el ángulo es 90 grados. ¿Qué fuerza produce ese campo B2 en la carga Q1? Vuelvo entonces a la ley de interacción. ¿Sí? Fíjense que es B1 para allá, B2 para allá, o sea, mejor así, me doy vuelta. B1 para allá, B2, campo magnético para ustedes, y entonces la fuerza es para arriba. Fuerza magnética 2,1. ¿Y cuánto vale esa fuerza magnética? Es Q1B1, aplicando esta ley Q1B1, por el campo magnético B2. Y si reemplazo ahora B2 acá, ¿qué va a obtener? Nada maravilloso, sino es lo que tiene que ser. Esta ecuación es igual a esta. O sea que las fuerzas por supuesto módulo, como están calculadas aquí, son iguales. Y además hemos demostrado que son de dirección igual y sentido contrario. Esta es entonces un ejemplo de interacción magnética entre dos cargas. ¿Ok? ¿Cómo interactúa una con otra? Si aparece una fuerza en una, obviamente tiene que aparecer una fuerza en la otra. Siempre la interacción es así. ¿Ok? Bueno, entonces creo que en este ejemplo quedó bien claro quién produce el campo y ese campo después con quién interactúa. Tiene que distinguir bien la fuente del objeto en el cual interactúa. En un caso aplicamos esta fórmula cuando crea el campo, la carga crea el campo, y en esta, la otra fórmula, ¿qué sería? Ese campo interactúa con otra carga para producir la interacción. ¿Se entiende? Entonces, en el libro tiene un ejemplo parecido. Analicen bien, entonces, en este caso, quién produce cada cosa y cómo son los signos de los tres vectores: velocidad, posición, campo magnético y fuerza. Son cuatro vectores en realidad que tener en cuenta, ¿no? La velocidad de cada carga, el vector posición, relativo a quién produce y dónde se produce, y el campo producido y la fuerza. Todo esto es más complicado que esto, como ustedes ven, porque, la parte eléctrica, porque los vectores son perpendiculares. Una cosa que no dije antes, que, bueno, aunque a lo mejor es obvia, pero hay que decirlo, además de la fuerza magnética, por supuesto, en este caso van a tener también una fuerza eléctrica. ¿Ok? Obviamente en este caso es la repulsión, ¿no? ¿Sí? Obviamente. Eso no desaparece, no tiene que ver una cosa con otra. Son dos cosas distintas. Aparece la fuerza eléctrica que son de repulsión. Entonces, en ese instante, por supuesto, a medida que las cargas se van moviendo, la velocidad, por supuesto, hace cambiar la posición de la carga. Entonces este vector va cambiando y bueno, cambia todo, ¿no? Por supuesto. El movimiento subsecuente de esto es complicado. Entonces tenemos que analizarlo en un instante. Sacar una foto y decir, bueno, en este momento, ¿qué pasa? Un instante después, con todas estas fuerzas, se van separando y, bueno, cambian las fuerzas, tanto eléctrica como magnética. Pueden hacer la cuenta. En el libro hay un ejemplo que calculan esta fuerza y la comparan con la fuerza magnética. Van a ver que así como está, para cualquier carga, la fuerza eléctrica es bastante mayor que la fuerza magnética. ¿Ok? Así que el efecto que predomina en realidad, en este caso, con dos cargas, si fueran dos protones, por ejemplo, como es el ejemplo del libro, la fuerza que predomina, entonces repito, es la fuerza eléctrica. Bien, con esto entonces terminamos lo que es producción de campo por carga puntual y la interacción que produce ese campo con otra carga puntual. El próximo video va a ser entonces ver qué pasa con una carga distribuida que se mueve. ¿Ok?